Electricidad del vehículo. Laboratorio número 3. Magnetismo y reloj indicador. Los objetivos de este laboratorio son analizar el consumo del indicador, determinar características del indicador y experimentar los principios del funcionamiento del indicador. Los materiales que se usaron en este laboratorio son el módulo ATECH, un multímetro, un potencímetro, una bobina, una electroválvula con resorte, un clavo o tornillo con hierro. Bueno, a continuación se procedió a hacer el siguiente esquema, de cual calcularemos las resistencias del potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Los potenciómetros limitan el paso de la corriente eléctrica o intensidad, provocando una caída de tensión en ellos, al igual que en una resistencia. Pero en este caso el valor de la corriente y la tensión del potenciómetro las podemos variar con solo cambiar el valor de su resistencia. Es decir, en la parte media del potenciómetro se encuentra la flecha o cursor. Moviendo estos a diferentes ángulos podemos variar las resistencias. Así como el potenciómetro cuenta con tres partes, que son la entrada de señal o parte A, la salida de la señal, parte B, y la conexión a tierra, la parte C. Bueno, en la siguiente tabla de datos se obtuvo los siguientes resultados. Con la ayuda de un multímetro calculamos el potenciador a diferentes ángulos, el cual, moviendo la flecha o cursor al ángulo 0, conectando el multímetro en el punto A y B, se obtuvo una resistencia de 2.2 ohmios, y al poner el multímetro en la resistencia 2, que son los puntos B y C, se obtuvo la resistencia de 900,18 kiloohmios, y la suma de estos dos es 900,182.2 kiloohmios o 9,2 kiloohmios, lo cual en el potenciómetro nos indica que tiene un valor de 10 kiloohmios, y con una mínima diferencia o una pequeña variación del valor experimental con el valor teórico. Y se hizo lo siguiente: con 90 grados, 180 grados y 270 grados se hizo lo mismo. En la siguiente gráfica, que se obtuvo de calcular las resistencias del potenciómetro, se obtuvo una ecuación lineal, lo cual se podría decir que la mayor ángulo, mayor será la suma de las resistencias será mayor. A continuación se procedió a hacer la comparación de los valores de las pendientes que se obtuvo del valor teórico y del valor experimental, que es el del ajuste del gráfico, lo cual la pendiente en el valor teórico sería el ángulo máximo entre la suma de las resistencias del ángulo que se obtuvo, que es 29,38, y del valor experimental, que es de la gráfica, que es el valor de la pendiente es 29,1. Se podría decir que en este caso la pendiente no tiene casi una mínima variación de 0,37. Vamos a ver el esquema para calcular el voltaje del potenciómetro, en el cual vamos a tener que utilizar el multímetro y vamos a poder hallar la variación del potenciómetro usando el multímetro en el punto A y el punto C, en donde el voltaje va a variar al momento en que nosotros juguemos con los ángulos del potenciómetro. Aquí, en sus valores que vamos a obtener de la pendiente, su valor teórico va a ser B, M va a ser la pendiente, en donde vamos a dividir 270 entre 5.45 y vamos a obtener 53.52, lo cual es un valor
que está dentro de nuestro rango. Lo que pudimos notar experimentalmente es que el mínimo voltaje para que empiece a girar el motor es de 2,99 voltios, aproximadamente 3 voltios. Y a pesar de que externamente todos los motores con los que trabajamos se parecen, no todos trabajan con el mismo voltaje. Hay algunos que necesitan más voltaje para trabajar y otros necesitan menos. Lo otro que pudimos notar y con lo que trabajamos fue con un perno que tenía enrollado un alambre de cobre, el cual trabajamos como una resistencia y que sin ninguna conexión tenía una resistencia de 5,4 ohms, mientras que al aplicarle ya el voltaje este ofrecía una resistencia de 6,5. Podemos notar una diferencia de 0,9 o bueno, un ohmio, mientras que trabajando con una bobina pequeña no pudimos obtener el valor de la intensidad y por ende no pudimos tampoco hallar su resistencia, ya que al verificarlo con el profesor se notaba que la intensidad era demasiado pequeña que no podía ser leída. A lo que podemos concluir también es que la resistencia aumenta o disminuye con respecto a la variación de temperatura.